Hola, soy su amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 11, ya se me han acabado los dedos de la mano, del curso de JavaScript. Recuerden por favor suscribirse si les está gustando el contenido y aún no lo están, activen la campanita para que les llegue notificación de nuevo contenido y por favor compártanlos a todos sus conocidos que estén interesados en aprender programación web, para que pues el algoritmo de YouTube haga que lleguemos a más gente. Bueno, en la clase anterior les había dado los conceptos básicos de las funciones. El día de hoy vamos a ver el segundo tipo de dato complejo que van a ser los arreglos. También, si se han dado cuenta, he subido la pantalla de la cámara para que tengamos mejor apreciación de la consola, que ahorita, bueno, pues hemos estado trabajando muchísimo con la consola. Muy bien, entonces, un arreglo, miren, si yo me voy al navegador y aquí pongo un juego de corchetes, para el navegador esto es un arreglo. Miren que aquí dice proto, ya llegaremos al tema de los prototipos, de cómo es que funciona la programación orientada a objetos en JavaScript. Y ahí hablaré un poco más de esto, pero bueno, este es el tipo de dato, ¿no?, que JavaScript ha interpretado como este conjunto de corchetes. Y aquí me dice que tiene una longitud de 0, ¿no?, la propiedad length de los arreglos. Muy bien, ahora, tenemos diferentes maneras de declarar arreglos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría declarar, muy importante, acuérdense que en la sesión 4 veíamos la característica de las constantes y al menos en los tipos de datos como los arreglos, las funciones y los objetos podemos utilizar const. ¿Por qué? Porque el objeto al que le asignemos un arreglo, mientras ese arreglo no deje de ser un arreglo, aunque internamente tenga cambios en sus posiciones, bueno, pues se le puede considerar una constante. Ahora, hay una parte de programadores JavaScript que prefieren declarar los arreglos con la palabra let. Hay otros que habemos que pues preferimos declararlos con la variable const, ¿sí? Entonces, digamos que aquí lo dejamos a la subjetividad del programador. Y bueno, yo voy a definir mis arreglos con la palabra const. Entonces, ¿cómo puedo declarar un arreglo? Pues simplemente aquí poniendo los corchetes. Ya vimos que si yo defino esto, si yo mando a la consola mi variable a, pues la consola me va a decir que esto es un arreglo, ¿sí? Ahora, otra manera de poder definir esto, este es un arreglo vacío, pero ¿qué tal si quiero declarar un arreglo B que ya tenga un conjunto de elementos? Ahora, un arreglo no es más que una colección de elementos. Estos elementos pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, miren, aquí estoy poniendo un número, un boolean, una cadena. E incluso internamente podría, por ejemplo, poner un arreglo. No sé, un arreglo de letras A, B y C. ¿Sí? Incluso objetos, pero bueno, los objetos ya no los vemos, entonces vamos a detenernos un poquito con esto. Si yo mando a la consola, pues vean que ahí ya la consola me dice, mira, este B es un arreglo de 4 elementos, ¿sí? Ahora, muy importante, vean que aquí en la consola se desglosa cada uno de estos elementos, por ejemplo, el 1, el true, el hola, y a su vez el cuarto elemento es un arreglo que tiene, aquí me dicen, miren, es un arreglo de 3 elementos. Ahora, muy importante, los arreglos siempre van a empezar, digamos que el primer elemento que tengan siempre va a empezar en la posición número 0. Es decir, que si nosotros tenemos un arreglo de 4 elementos, como en este caso, pues, de hecho, vean que la propiedad length me da, pues, ese valor, el número 4. De hecho, si yo aquí ejecuto un console.log de b.length, pues vean que la propiedad length me devuelve la longitud, así como en las cadenas de texto me devolvía el número de caracteres, en los arreglos me devuelve el número de elementos. Ahora, recuerden que
les estaba comentando que el primer elemento se va a colocar en la posición 0. ¿Recuerdan la definición muy sencilla que les di de objetos compuestos? Aquí tengo mi teoría. Y yo les decía que en los objetos compuestos se accede a la referencia del valor. Es decir, como si fuera una coordenada. De hecho, yo les ponía el ejemplo de, imagínense que están jugando en un tablero de ajedrez y dicen caballo J2. Entonces tienen que ver en dónde está la letra J y en dónde está el número 2. Entonces, vean que cuando yo mandé a la consola estos arreglos, pues me está imprimiendo todo el conjunto de elementos que tiene ese arreglo. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, imprimir solamente la palabra hola? Entonces tendría que acceder a la referencia, es decir, como a la coordenada, dentro de B, donde se encuentra la palabra hola. Entonces, nosotros vemos que la palabra hola es el tercer elemento. Eso significa que ocupa la segunda posición, porque recuerden que los elementos, las posiciones en los arreglos posicionales, siempre empiezan en 0. Entonces, el primer elemento va en 0, el segundo en 1, el tercero en 2 y así sucesivamente. Digamos que si su arreglo tiene 7 elementos, entonces va a tener 6 posiciones. Siempre le restamos 1 al número total de elementos. Entonces, por ejemplo, si yo solo quisiera imprimir la palabra hola, pues tendría que decirle B, luego usar la expresión de los corchetes y entre los corchetes poner la posición, que en este caso sería la número 2. Vean que si yo guardo, vean cómo aquí ya me está imprimiendo solo la palabra hola, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiera puesto B corchete 0, pues me imprime el número 1. Ahí está. Ahora, por ejemplo, vean que aquí también hemos puesto en la tercera posición un arreglo de 3 elementos. ¿Qué pasa si yo quisiera solamente imprimir la letra C? Bueno, yo sé que, fíjense, esto sería como las coordenadas, como les digo, de un ajedrez. Aquí, digamos que tendría que definir 2 coordenadas, ¿no? La coordenada del primer arreglo, que es el padre, y después la posición con otra coordenada de qué posición ocupa C en el arreglo que está en la posición 3. Entonces, miren, sería algo así. Para imprimir solo la letra C, porque vean que si yo pongo B corchetes 3, miren, aquí me está imprimiendo el último elemento que está en la tercera posición, pero pues este elemento tiene un conjunto, o sea, es un arreglo a su vez. Entonces, si yo solo quisiera la C, pues miren, lo único que tengo que hacer es decirle, ok, el arreglo está en la posición 3 del primer arreglo y luego dentro de ese arreglo, la letra C ocuparía la posición 2 porque es el tercer elemento. Recuerden, 3 menos 1, 2. Entonces sería B corchetes 3, corchetes 2. Y vean que así he logrado imprimir solo la letra C. Y de igual manera, si a lo mejor dentro de este elemento, por ejemplo, imagínense que aquí el cuarto elemento de este arreglo fuera otro arreglo a su vez con 1, 2, 3. Ay, ¿qué hice? Con 1, 2, 3. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir ahora el número 1 solamente, pues seguimos la misma regla, ¿no? El arreglo padre es el primer elemento, el primer arreglo está en la posición 3. Luego, vean que aquí, después de C, o sea, el cuarto elemento tiene un arreglo a su vez, entonces sería la posición 3. Y luego, si quiero imprimir el número 1, pues el número 1 está en la posición 0 del tercer arreglo. Por eso vean que es como acceder a una referencia, como si fueran coordenadas. Esto me imagino mucho como si estuviera jugando en el ajedrez y estuviera diciendo el número de coordenada donde va la pieza que voy a mover, o también el jueguito de los submarinos, donde también dábamos coordenadas, ¿no? Y miren, ahí he impreso el número 1, ¿sí? Ahora, nuevas formas de asignar, de crear de crear arreglos. Por ejemplo, miren, vamos a crear un arreglo C y podría yo decirle array. Tenemos un método que se llama auth, ¿sí? Y entonces dentro de auth, de igual manera, yo le pongo pues los valores que quiero cargar. Por ejemplo, X, Y, Z, 9, 8, 7, ¿sí? Y vean que si yo
imprimo un console.log del arreglo C, vean cómo, pues me dice, es un arreglo de 6 posiciones y estos son sus valores. Entonces también podemos, actualmente, este es un nuevo método del estándar a partir del año 2015, de ECMAScript 2015 o ECMAScript 6, donde ArrayOf nos permite llenar elementos. Por ejemplo, otra manera también muy útil, imagínate que de repente tienes que crear, no sé, en una aplicación tienes que inicializar un arreglo, por ejemplo, imagínate que tienes, no sé, productos. Entonces, imagínate que en tu e-commerce tienes 1000 productos y a todos esos productos a lo mejor por defecto, mientras cargas ya sus valores reales, tienes que asignarle, no sé, en un campo específico un descuento y el descuento es de 0%, ¿no? O sea, es decir, lo vas a vender al valor total. Entonces, a lo mejor, imagínate que eso lo estás guardando en un arreglo. Hay un método que te permite inicializar un método, pero te permite inicializar un arreglo y asignarle a todas sus posiciones el mismo valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, voy a crear un arreglo que se va a llamar D y le voy a decir, por ejemplo, ahora, muy importante, aquí vean que estamos accediendo al objeto array de JavaScript, ¿no? ¿Sí? Con el método of, digamos que estamos accediendo miren, a este prototipo que aquí perdón, déjenme comentar esto. Otra de las cosas que se me olvidó decirles ahorita que utilizamos el método of es que estamos accediendo, miren, a este objeto, al prototipo array, ¿sí? Es decir, al tipo de dato al que pertenecen, bueno, pues los arreglos. Digamos que su constructor, recuerden, ya cuando pasemos a la parte de prototipos y programación orientada a objetos, ahí voy a desmenuzar esos conceptos que ahorita, pues nada más es importante que pongan atención que existen. Entonces, fíjense, voy a hacer uso de otro método del constructor array que se llama .fill. Pero fíjense, por ejemplo, imagínense que yo necesito un arreglo de 100 posiciones. Entonces le digo array entre paréntesis 100. Y luego le digo, regresando al caso hipotético, imagínense que yo necesito estas 100 posiciones, llenar su valor, no sé, con el número, por ejemplo, con false, por ejemplo, ¿no? Con el valor de false. Entonces vean que si yo mando a imprimir la variable D, miren, de hecho se ha llenado mi consola de un arreglo que tiene 100 posiciones y que todas fueron inicializadas con el valor de false, ¿sí? Muy bien. Ahora, algunas prácticas que ya no se usan para definir arreglos, ¿sí? De hecho, ya nadie las usa porque es, digamos que son formas antiguas de utilizar el constructor de los arreglos, así como se los comenté cuando vimos los números, los strings, los booleans, que yo podía inicializar un nuevo objeto a partir del constructor con el operador new, crear una instancia. Pues acá también puedo hacer cosas similares. Por ejemplo, constante e va a ser igual a un nuevo array, ¿no? Esto sí, es un arreglo como tal, pero la verdad es que ya nadie utiliza esta forma. Como que ha ido cayendo en desuso de los programadores, ¿no? Pero vean que aquí pues se declara obviamente un arreglo vacío. Y si yo quisiera hacerlo de esta manera antigüita, pero con valores, a diferencia de, por ejemplo, con el método of o fill, ¿no? Acá sería new array, paréntesis, por ejemplo, 1, 2, 3, true, false, etcétera, ¿sí? Y vean que si yo mando a imprimir la variable f, bueno, pues también he creado un arreglo a partir de ser una instancia de su constructor. No es que esté mal, pero estas, digamos que la forma e y f ya no se acostumbra a trabajar, ¿sí? Ahora, los arreglos ya vieron que pues tienen propiedades, por ejemplo la propiedad .length que nos devuelve el número de elementos, pero también van a tener métodos, por ejemplo, de hecho acuérdense que en clases anteriores por ahí ponía algún ejemplo, de hecho creo que lo voy a utilizar, el de los colores, ¿no? Imagínense que aquí tengo un arreglo con los colores, por ejemplo, rojo, los colores de RGB, rojo, verde y azul, ¿no? Entonces, por ejemplo,
yo podría decirle, si mandamos a imprimir aquí en la consola la variable colores, pues vamos a ver que tenemos, ahí está, mis 3 elementos. Si yo tuviera la necesidad de agregar un nuevo elemento, bueno, pues tenemos el método push, que ya habíamos visto, ¿no? Colores.push. Por ejemplo, vamos a poner negro. Y entonces, si imprimimos en pantalla, pues vean que vamos a imprimir colores. Vean que ahora tengo 4 elementos. El último fue negro. Push siempre lo va a poner al final. De igual manera, por ejemplo, podemos utilizar el método pop. Y vamos a ver qué hace el método pop. Entonces, primero, colores.pop. Vamos a imprimir. Y miren, lo que ha hecho el método pop, pues es quitar el último elemento. Entonces push agrega un elemento al final y pop quita el último elemento. Ahora, los arreglos tienen una gran cantidad de métodos, sobre todo ahora con con el paradigma funcional orientado a componentes. La escritura de JavaScript en un modo de programación funcional ha traído muchos métodos con un estilo de programación más funcional a JavaScript, como map, reduce, filter, sum, any, entre algunos otros. Pero bueno, si yo me dedico aquí a mostrarle todos los métodos que tienen los arreglos, pues no acabaría o sería una clase muy extensa. De cualquier manera, recuerden que desde la clase de las cadenas, yo les enseñé cómo irse a MDN, a Mozilla Developer Network, buscar el objeto que quieren investigar o leer la documentación y ahí ver todas las propiedades y métodos, y ahí vienen ejemplos. De cualquier manera, estos métodos que les comentaba, que son un poco más orientados a escribir nuestro código en forma de programación funcional, los iremos viendo más adelante cuando ya veamos, justamente este curso va a tener una parte de paradigmas de programación. Cuando lleguemos a la parte de programación funcional, ahí retomaremos estos arreglos. Sin embargo, hay un método que sí con este voy a cerrar esta clase. Hay un método que justamente nos permite ejecutar una función por cada uno de los elementos que tengan por cada elemento que tenga mi arreglo, ¿sí? Y de hecho este también es pues un método funcional de los arreglos. Y por ejemplo, miren, imagínense que voy a formar una lista, una UL, una lista de viñetas de HTML, y quiero que cada color vaya en un list item. Entonces, imaginen que aquí lo que yo puedo hacer es decirle, oye, colores, punto, el método se llama forEach, ¿sí? Y vean que aquí nos dice, forEach recibe una función como callback. Ya cuando lleguemos a la parte de cómo funciona el event loop de JavaScript y también las cuestiones de programación asíncrona, veremos lo que es una callback. Pero dice, bueno, mira, recibe una función que pues se va a ejecutar por cada elemento que tenga, pues este elemento. Entonces, fíjense, aquí este método forEach recibe una función. Entonces vamos a declarar aquí nuestra función. Ya sé, para algunos avanzados, que podrán decir, oye, utiliza una arrow function. Recuerden que en el video anterior les enseñé los conceptos básicos de funciones. Vimos varias cosas incluso a nivel conceptual importantes. Y yo les dije ahí, calma, las arrow function las veremos posteriormente. Entonces, de igual manera, aquí podemos meter una arrow function, pero mientras vamos a hacerlo con una función anónima, ¿sí? Y ya cuando lleguemos a las arrow functions, bueno, pues ya sabrán utilizar esto. Ahora, vean que aquí generalmente se le suele poner, pasar un parámetro que es, en este caso, el elemento que en ese momento se está iterando, o sea, el elemento que está recorriendo, la posición en la que está recorriendo el método forEach del arreglo. Entonces, por ejemplo, miren, aquí yo podría imprimir console.log. Imagínense que quiero imprimir dentro de un LI, entonces vamos a utilizar template string, el valor de, pues, la posición, que en este caso sería el, ¿no? Y entonces vean cómo, miren, aquí me puso un list item, color rojo, verde, azul. Ahora imagínense que estos LI necesitan tener una referencia de ID única, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, podemos pasarle un segundo parámetro al método for each que indica el índice que ese elemento ocupa dentro del arreglo. Entonces vamos a ponerle index. Y miren, aquí voy a concatenar esa variable index. A interpolar, perdón. Y miren cómo dice ID 0, ID 1, ID 2. ¿Sí? Entonces, con este método for each podemos recorrer el valor con el primer parámetro, que generalmente suele ponerle element o el, y el segundo parámetro, que en muchas documentaciones lo van a encontrar como i, o en mi caso como index, o sea, el índice que ocupa ese elemento dentro de las posiciones del arreglo padre. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí el concepto de los arreglos. De igual manera, yo les digo, los arreglos tienen, me parece que son más de 20 métodos, entre métodos y propiedades, los que tienen los arreglos. E incluso con ECMAScript, pues ese número de métodos creció bastante. Pero como les digo, lo importante es tener los conceptos básicos y retomaremos sobre todo de las funciones, los arreglos y los objetos. Posteriormente, cuando empecemos a ver más cosas a lo largo del curso, como los paradigmas de programación, entender lo que es la sincronía, pues ya empezaremos a utilizar cosas más avanzadas. Pero bueno, por el momento creo que es una suficiente y buena introducción al mundo de los arreglos en JavaScript. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones y compartan para que el algoritmo de YouTube potencie este video, este curso, esta lista de reproducción y pues cada vez seamos más los que se beneficien de esta iniciativa. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.